de escuchar a nuestros misioneros, escuchar qué están haciendo, darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo alrededor nuestro, que es un poquito diferente. Y quiero invitar a Diana. Diana es misionera hace más de 25 años en México. Diana es mi hermana de carne, por si acaso no lo sabían, o por si acaso no se nota. Y ella y su compañera de trabajo, Mirna, ellos trabajan juntos hace un poquito menos de 25 años y, y es un placer tenerte acá. Entonces, Pues quiero comenzar con un relato que fue mucho antes de ir a México, mucho antes de recibir un llamado misionero, mucho antes de todo esto. Tiene que ver en parte con esta iglesia, porque mi familia creció en esta iglesia. Yo llegué a Union Church cuando tenía 6 años. Mis papás se estaban convirtiendo en ese tiempo. Y quiero contarles cuando estaba cumpliendo 15 años y era un tiempo de vacaciones y tuve mi primer trabajo con un sueldo de a de veras, porque antes de eso había ayudado a cuidar niños en algún momento y me pagaban 100 colones por la noche de cuidar niños. Entonces, en este primer trabajo, que también tenía que ver con enseñar niños, pero ya más formal, no me habían dicho cuánto me iban a pagar. Y de repente llega el sueldo en un sobre y eran 3,000 colones. Y yo sé que 3,000 colones ahora no es gran cosa, o sea, apenas si va a haber para el bus, ¿no? Pero en aquel entonces era mucho dinero y para una muchacha que nunca había recibido un sueldo era un mundo de dinero. Entonces yo me quedé, nunca me esperaba tanto. Y me quedé viendo y orando y diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Y claramente recordé que aquí en esta iglesia había un misionero que tenía una guardería en Santo Domingo de Heredia, Jim Hickey, por sí. Y él siempre llegaba y en el tiempo de oración en la iglesia nos contaba de las cosas que pasaban en la guardería. Y así estaba orando y llegó a mi corazón, a mi mente, esa situación y ese nombre. Y dije, pero ¿cómo voy a hacer? Me da mucha pena ir y darle el dinero y qué va a pensar. Entonces, así como hicimos ahorita, yo agarré un sobrecito y puse en la ofrenda y decía, por favor, denle esto a Jim Hickey para la guardería de Santo Domingo. Y lo metí en la ofrenda completito, los 3,000 colones, no me quedé ni con un colón. Y pasó, y una semana después se levanta Jim a dar testimonio. Y dice, la semana pasada, hace una semana en domingo, íbamos a abrir la guardería el lunes y no teníamos nada para darles de comer a los niños. Y alguien dio una ofrenda. Y esa ofrenda es lo que le dio de comer a los niños en toda la semana. Y pues para mí fue el inicio de toda una aventura con Dios. Y yo nunca he contado esta historia hasta el día de hoy. Anoche el Señor me recordó y dijo, quiero que lo cuentes. Y pude ver, en ese momento yo no recibí, como dicen muchas veces en las predicaciones, dale al Señor y Él te va a dar más. Sí, y que siembra y vas a cosechar mucho más y los testimonios, ¿no? Yo le di al Señor 1,000 colones y Él me
dio 100,000 y cosas así. Yo no recibí nada. Simplemente era el saber que yo había sido una respuesta de oración de unos niños. Y esa llegó a ser como el punto que quería ser. Yo quiero ser. Yo te escuché. Yo escuché a Dios y al obedecer, Dios contestó una oración de un misionero que vivía por fe y que él jamás, o sea, nunca le dije, tiene muchas décadas que no lo veo, pero él, o sea, él estaba orando y una casi niña de 14 años estaba, o sea, la respuesta vino a través de mí. Y así he vivido o he visto muchísimas veces cómo Dios puede ponernos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, si estamos dispuestos a escuchar su voz. No importa si tenemos 15 años o ahorita que paso de los 50, no importa, pero si estamos dispuestos a escuchar y estar abiertos a lo que Él está llamando, podemos ser parte de la respuesta de oración de una persona que a lo mejor ha estado orando por años y de repente uno llega. Y les quiero contar un par de relatos más de cosas que sucedieron recientemente, donde uno ve cómo Dios va moviendo las cosas. Y si uno está dispuesto a tomar el paso, de repente se encuentra en medio de algo grandísimo. O tal vez muy sencillo, pero donde Dios está obrando. Y uno de los relatos que les quiero contar es algo que pasó en octubre, hace 3 meses. Era en el tiempo, porque allá donde yo vivo en Tuxpan, Veracruz, a la orilla del Golfo de México, prácticamente en la playa. Y esto era el tiempo de lluvias, así como octubre es tiempo de lluvias aquí, es tiempo de lluvias allá, es como vivir en Limón. Entonces, recibimos una llamada de que había el que cuida el campamento donde trabajamos, nosotros trabajamos en un campamento a la orilla de la playa. Y nos avisó el que cuida el campamento que como venía un gran aguacero, un temporal, él había ido a comprar comida para luego encerrarse en el campamento durante 3, 4 días mientras pasaba el temporal, y le había ganado la lluvia. Entonces, él venía con toda su familia, eran unas 8, 9 personas, y hasta con un gringo, y dice, es que estoy aquí en la pick-up y no cabemos todos y se nos está cayendo el cielo, entonces quiero saber si tienen una lona o algo para tapar a los que están atrás. Y entonces pues ya cuelga, y Mirna y yo nos pusimos a ver, ¿y ahora qué hacemos? Y no tenemos lona, y vamos a recogerlos, y más o menos nos había dicho dónde estaban, y quién va, y si ella o si yo, pero ya estaba empezando a oscurecer, y ella no ve bien de noche, entonces me mandó a mí, y me voy corriendo en una camioneta donde no se ve porque se empaña el vidrio, y estaba oscureciendo, y estoy llegando, ¿y dónde estarán? Y y de repente veo que la camioneta con todos se va y van de regreso a mi casa. Y dije, pues ya se fueron, ya mejor me doy la vuelta, pero algo me seguía empujando. Y dije, es que no estaban todos, ¿dónde estarán? A lo mejor me están esperando. Y empecé a buscar mi celular, y en la apuración no me lo había traído, entonces no podía llamar y no podía ver, y estaba lloviendo a cántaros. Y entonces me
fui bien lento por la orilla de la calle y con las luces puestas de emergencia, diciendo, bueno, si están escondidos en algún lado y me ven, van a salir corriendo para que yo los levante. Y de repente, ahí en medio de una callecita toda llena de agua y de lodo, veo que se levanta así en medio de casi la noche una muleta volando, como una bandera, ¿verdad? Y cuando veo y hay un hombre sentado en la acera y con sus muletas se había caído y estaba en medio del lodo al anochecer. Y entonces de repente dije, o sea, no tenía nada que ver con los que iban detrás en la pick-up, y si yo hubiera tenido el teléfono les hubiera llamado y hubieran dicho, no, pues ya nos llevó un taxi, y yo nunca hubiera llegado a ese punto en ese momento. Entonces Dios usó mi distracción, mi apuración, mi correr con Mirna de quién va, no tú, y todo para llegar a ese hombre que se había caído en el lodo. Y entonces me acerco la camioneta y voy y veo que lo que tiene es parálisis cerebral severo y que no maneja ni sus piernas ni sus manos bien. Trato de levantarlo y no hay manera, y no me puede hablar bien, está como, ¿verdad? Y lo único que dice cuando me ve, dice, gracias a Dios, gracias a Dios. Y empezó a llorar y decir gracias a Dios. Y mientras nos está cayendo un aguacerazo. Y entonces, pues la única manera de levantarlo era ir detrás de él, y pues era un hombre, ¿no? Y levantarlo, y ya él de pie, pues tenía manera con sus muletas de mantenerse de pie. Ya lo meto en la camioneta, voy al otro lado, cierro la puerta y le miro y le digo, ¿y ahora a dónde? Y pues él está completamente, no, o sea, buscando palabras para formar las palabras, y ya en ese momento, hasta ese momento me doy cuenta que aparte de todos los retos que tiene, está tomado, está borracho. Y pues es obvio que toda la situación se le vino encima. Entonces ya me medio dice, para allá, ¿no? Entonces yo empecé a ir, no sabía si iba a ir mucho o poco o dónde, pero ya me pudo indicar, y empezó a llorar y dice, es que yo no hago esto, yo no me porto mal. Y entonces pude orar por él y decirle que Dios tenía sus ojos puestos sobre él. Y pues yo no sé si es cierto, si nunca sé, si solo ese día se emborrachó o si siempre sucede, pero cuando ya lo fui a entregar a su casa, pude ver que la familia iba llegando a la puerta y él no quería que yo me quedara. Entonces pues, simplemente me fui. Ya cuando vi que estaba acercándose a la puerta, me fui. Y muchas veces he pensado en ese momento y digo, Señor, ese hombre estaba orando y le dio gloria a Dios, y posiblemente piensa que yo era un ángel o algo así porque aparecí de la nada y desaparecí de la nada. Sí, pero digo, gracias Dios, porque tú me llevaste a un hombre que, hablando de la situación después, decían, hombres de pueblo, dice, es muy posible que él hubiera muerto, porque si estaba borracho y luego mojado y dentro del lodo, o sea, yo pasé al otro día y estaba todo eso inundado, no tenía manera de alejarse a un lugar seguro, estaba oscuro, todos nos estábamos encerrando en nuestras casas. Y Dios contestó la oración desesperada de alguien que a lo mejor podemos decir que no merecía
una respuesta que a lo mejor no tenía fe, pero en ese momento dijo, Dios me mandó la ayuda que necesitaba. Entonces, pues, nuevamente en esta ocasión pude ver cómo al obedecer en los pequeños pasos, en seguir adelante, aunque toda la lógica decía, regrésate ya, se solucionó el problema, ¿qué estás haciendo aquí? Pero era porque ese hombre estaba orando. Y uno de los asuntos es que a veces Dios también a través de personas contesta la oración de uno en maneras sorprendentes. Entonces, otro reto del campamento, pues ya está más o menos funcionando, pero estamos en proceso de construir una cabaña nueva. Paul tiene ahí foto de nosotras estamos viviendo en 2 cabañitas chiquitas porque hace unos días la casa que rentábamos tuvo problemas y entonces nos pasamos a vivir al campamento aquí en estas cabañas, pero hay unas más grandes que son para los campistas que vienen a quedarse ahí. Entonces empezamos a hacer la base de esas cabañas porque son de estilo Tarzán, ¿no? Están en pilotes y tienen hamacas y parecen que están de la selva. Y estábamos haciendo la base y cuando ya estábamos encaminados en la construcción, nos dimos cuenta, Mirna y yo, que teníamos el dinero para el material, pero no para la mano de obra. Y cuando empezamos a compartir eso con la junta directiva, ellos, algunos dieron dinero, pero apenas como para un 20%. Y Mirna y yo nos volvimos a ver y dijimos, pues nosotras podemos dar tanto porque es lo que tenemos ahorita, pero no es suficiente, vamos a tener que suspender la obra. Y los que estaban haciendo la obra son indígenas que vienen desde las montañas a trabajar, entonces mandarlos de regreso sin sí, o sea, era terrible, entonces empezamos a orar y dijimos, pues vamos a tener que mandar decir a la junta directiva, llegamos hasta acá y vamos a cerrar la obra. Y esto fue en octubre también. Entonces, el último día de octubre dije, voy a tener que llamar al presidente de la junta y decir que hasta aquí llegamos. Y algo nuevamente era así como que no lo hagas todavía. En México el 2 de noviembre es Día de Muertos y es un relajo, es una festividad tan grande como Navidad prácticamente. Entonces dije, bueno, después de la festividad le voy a avisar. Y me llegó el reporte financiero de mi misión y el mes anterior un muchacho que había estado de voluntario hace 7 años en Quicomar, ayudando a hacer la primera de estas cabañas de Tarzán, había mandado inexplicablemente $1,000. Nunca antes había mandado dinero. Yo no había dicho, ¿saben qué? Estamos haciendo una cabaña y necesitamos dinero. Eso solo con la junta. Pero de pronto este muchacho había dado $1,000 y estaba entrando, o sea, lo había dado como 3 semanas antes. Y en ese momento nos llegó y ya con eso tuvimos suficiente para poder terminar esa etapa de la construcción. Y pues le escribí con mucho gusto, él estaba muy emocionado, también vive así, ¿no? Entonces dice, es que Dios hace esas cosas, Él me movió a mí, o sea, hacer algo que yo no me imaginaba que ustedes iban a necesitar en ese momento. Y que era precisamente donde él había participado antes, ¿no? Entonces vemos
cómo en ese caso fue al revés, era mi oración, y no crean que oraba yo con mucha fe. Como que me entró mucha angustia y estábamos, Mirna y yo, tensas entre nosotras, porque yo decía, es que vamos a tener que cerrar, y Mirna, no, pero ¿cómo vamos a cerrar? Pues ¿de dónde vamos a sacar dinero? Y había, o sea, se me había olvidado a lo mejor las lecciones y todo lo que Dios había, y de repente dije, Señor, perdóname. Porque tú contestaste esto desde hace semanas y pusiste esto en el corazón de este hombre. Y no porque yo lo pedí, no porque yo fui a hacer una campaña de levantar fondos, sino porque Él lo proveyó. Y de veras, hermanos, no estamos viviendo aventuras que ustedes no pueden vivir. Nosotros hemos vivido muchas cosas. Miranda ha estado allá y conoce cómo Dios obra, pero en las cosas diarias y en las cosas sencillas y en los movimientos sencillos. Y el último testimonio que quiero compartir es acerca de un hombre de nombre Guadalupe Uscanga. Y don Lupe lo conocimos por primera vez hace 12 años cuando fuimos a trabajar por primera vez en el campamento, y el campamento en ese entonces era prácticamente un terreno baldío, no había gran cosa. Y de las primeras cosas que hicimos fue un pozo, porque había un pozo pequeño de agua, pero era nada más como para abastecer una familia, y sabíamos que necesitábamos un pozo más grande para poder abastecer a 100 campistas. Entonces, Dios nos llevó a don Lupe, y es un artesano precioso que hace pozos completamente a mano, con barrenos que él solito ha diseñado, con un diseño que es único. Nunca, o sea, he visto muchos pozos en Tuxpan, pero nunca como los que hace don Lupe. Y hizo un pozo excelente en el campamento, parece un manantial, brota agua viva, no es un pozo así muerto, es un pozo de vida. Y a través de casi 12 años hemos disfrutado del agua que nos proveyó Dios a través de don Lupe. Pero como un año después de que él nos hizo el pozo, nos enteramos que había sido metido a la cárcel por una situación muy injusta. Su esposa lo quería fuera de la casa porque quería meter un amante, entonces lo acusó de algo espantoso y pagó dinero, y en un mes ya estaba sentenciado a 25 años. Y en México mucho se trabaja con la corrupción, entonces pues no había nada que se podía hacer. Sabíamos que estaba allá adentro, teníamos amigos que lo visitaban, sabíamos que en ese tiempo que él estaba en la cárcel, él había conocido al Señor. Nosotros le habíamos testificado, pero nos escuchó, pero era así como que sí, pero ahorita no. Y luego unos meses más tarde, sí, ahorita sí. Entonces supimos que él había cambiado profundamente, había conocido profundamente al Señor, pero sabíamos que estaba ahí injustamente, y cómo nos dolía, y siempre decíamos, ¿qué podemos hacer por él? Pero pues el gigante de corrupción en México era así como que no nos vamos a poder mover. Entonces orábamos por él. Y hace como 2 años tuvimos la oportunidad por primera vez de ir a la cárcel y visitarlo. Y nos abrazó, ¿verdad, Mirna? Y
Y él, o sea, lloró y decía, es que yo sabía que había algo en lo que ustedes me compartían. Y esto es, o sea, y ahora he conocido al Señor del que ustedes me hablaron. Y decía, bendita cárcel que me llevó a los pies del Señor. Entonces, pues en eso íbamos a visitarlo cada 2 meses, de vez en cuando. Pues ir a la cárcel no es algo muy grato, entonces uno no quería ir a cada ratito, no era como que directamente nuestro ministerio, pero ahí íbamos por amor a don Lupe. Y todos en la cárcel, desde el director, los custodios, los otros prisioneros, todos hablaban de lo recto que era este hombre. Nos recordaba a José de Génesis, ¿no? Y después de unos meses de visitarlo, en abril de este año, yo lo fui a visitar esa vez sola y ya él me dijo, ¿sabes qué? Ya tengo posibilidad de salir en libertad condicional por mi buena conducta, porque ya he cumplido más de 9 años y por esta situación. Y entonces yo salí como con eso en el corazón. Y eso me estaba dando vueltas y vueltas en el corazón. Y así como unos 2 meses. Y de pronto era el día de mi cumpleaños, que es el 20 de junio, y me desperté y tenía una convicción fuerte, como que Dios me había dado en la noche, y me dijo, tú tienes que recordar a don Lupe, porque yo estoy viendo a don Lupe, y tú tienes que actuar como si él fuera tu papá o tu familiar y que hagas algo por él, tienes que hacer algo por él. Y yo, Señor, pero no conozco ningún abogado, no tenemos dinero porque esto cuesta dinero y además la corrupción, ¿cómo vamos a hacerle? Pero me senté a trabajar en la computadora y dije, no puedo. No voy, o sea, esto es ideas, nada más, los voy a quitar. Pero de pronto me di cuenta que era jueves y dije, tengo que ir, porque el jueves es el día de visita. Entonces me vestí, fui y empecé a preguntarle, y este hombre rompe a llorar. Y dice, la semana pasada llegaron al culto, a la cárcel, y dijeron, ¿quién de aquí quiere orar para que salga libre este año? Y dice, y yo por primera vez me levanté y me puse a llorar en el altar y dije, Señor, por favor, libérame. Yo quiero ser libre. Y dice, y ahora tú estás llegando a decir que me quieres ayudar. Dice, yo he orado por ayuda en 1000 diferentes direcciones, pero nunca me imaginé que vendría. He buscado abogados, mis hijas, todo el mundo me ha buscado ayuda y nunca ha llegado. Y sí, perdió su casa, él puso en prenda su casa y le robaron los abogados, hicieron muchas cosas corruptas, quedó completamente destituido. Su familia lo abandonó básicamente porque estaban lejos, porque no podían ayudar, estaban frustrados, no tenían recursos. Y entonces empezamos a buscar y el Señor nos recordó de un abogado que conocíamos de la escuela donde Miranda dio clases de inglés. Y entonces pusimos todo junto, lo buscamos y él dijo, sí, podemos apoyar. Resulta que trabaja con uno que es experto en sacar gente de la cárcel, entonces ya empezamos a trabajar con ellos, nos pusimos de acuerdo del precio y todo.
y ellos nos iban, o sea, iba avanzando todos los 6 meses y ya nos avisaron que habían conseguido por milagro una fecha de audiencia el 7 de diciembre. Porque casi siempre cuando se acerca pues a los que no van a, o sea que no tienen mucha importancia, los pasan hasta enero y luego, o sea, pasan hasta 1 año o 2. Pero el 7 de diciembre tiene la audiencia y 2 días antes los abogados dijeron, tenemos que hablar con usted, y llegaron hasta la casa y Mirna estaba afuera y dije, Señor, ¿qué está pasando? Y ellos dijeron, la jueza está pidiendo un aguinaldo. Y entonces, pues ya con el aguinaldo, pues ya va a ser una libertad garantizada, porque todo el mundo sabe que es inocente y todo, pero y la implicación era, si no se le da su aguinaldo, pues entonces no hay nada. Yo ni pregunté cuánto era, pero les dije, nosotros nos pusimos de acuerdo con don Lupe y no se va a hacer nada por debajo de la mesa. Y entonces ellos pues habían hecho las cosas bien hasta ese momento, pero estaban muy frustrados y empezando a presionar. Y al otro día me volvieron a llamar, habían visitado a don Lupe y dijeron, esto, o sea, tiene que ser, ya me dijeron que eran 25,000 pesos, es como $1,500. Y dije, pues aunque quisiera, o sea, no tengo ese dinero, no lo tengo, no se puede, o vamos a tener que hacerlo en manos de Dios nada más. Y entonces me puse a orar con los abogados, que ellos eran así como que, bueno. Y toda esa noche recordando cómo en la Biblia, ¿no?, las cosas se hacen bien, pero y todo lo que Dios ha hecho a través de los años. Y al otro día orando todo el día y casi al anochecer que nos llama el abogado, pero llorando, y dice, ¿qué creen? Le dieron la libertad y no dentro de 2, 3 días, ahorita mismo ven a recogerlo. Y entonces Mirna estaba pasando por ahí en la camioneta y nada más le digo, Mirna, así nada más, y se dio cuenta que lo habían liberado. Nos fuimos corriendo para allá y ya en la oscureciendo la tarde, pues nos lo entregan, todavía con su uniforme anaranjado de preso, ¿no? Y debajo de su camiseta anaranjada tenía otra camiseta. Entonces Mirna le dice, quítate esa camiseta, porque a partir de este momento eres hombre libre. Entonces la foto que está ahí al lado izquierdo es el de don Lupe con su nueva ropa al otro día de su liberación. Sí, fuimos ese mismo día al supermercado y se compró a su gusto y le dijimos que jamás en la vida tiene que volver a usar anaranjado. Y luego dijimos, ¿dónde va a vivir este hombre, no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y pues esa noche lo llevamos a un hotel. Y luego al otro día estábamos viendo posibilidades y de repente estábamos cerca de un crucero y dije, aquí está la casa de nuestra amiga Rebeca, que también es de la misión de Mirna. Y Rebeca no está, por 3 meses se fue y su casa está completamente vacía. Los inquilinos que se iban a quedar, o los que se iban a quedar 2 días antes de que ella se fue, dijeron, ¿saben qué? Siempre no. Y entonces su casa estaba
lista para que alguien llegara a dormir ahí con sábanas, con todo lo que se necesita para vivir. Hasta, sí, o sea, la cocina lista, todo. Ese hombre lloraba y decía, es que me ponía a pensar que si salgo, pues no tengo recursos, no tengo familia cerca, voy a volverme hombre de la calle, no voy a tener qué vestir o dónde vivir. Él sabía que no lo íbamos a dejar completamente solo, pero dice, ver esta casa completamente equipada y o sea, sí, limpia, con todo listo. Y solo Dios pudo haber hecho todo eso. Entonces, ustedes en esos 2 días antes de la liberación, yo sé que la cadena de oración estuvo orando por don Lupe. Y la semana pasada le pedí que diera un mensaje para la iglesia. Entonces tienes la… Ahí va. Hermanos, muy buenos días tengan ustedes, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a toda su familia. No sabe qué tan agradecido estoy con mi Padre Jesucristo, que me ha dado esa libertad tanto espiritual como ahora sí terrenal. Gracias por su gran misericordia, mi Padre, y gracias a ustedes porque mi Padre escuchó sus oraciones, a pesar de estar lejos, pero somos hermanos en la fe, cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y me los guarde, y la gloria y la honra es para mi Padre. Que Dios los guarde a ustedes y a toda su familia, a toda su congregación. La gloria y la honra es para nuestro Padre. Amén y amén. Que así sea, Padre mío, para toda su familia de ustedes, que me las bendice. Gloria a Dios. Grande eres, Padre hermoso y maravilloso. Podamos una… Entonces, pues gracias a Dios, ustedes son una respuesta a oración a un hombre. Así como, pues, o sea, Dios sí contesta la oración, Dios hace las cosas. Y gracias a Dios por sus vidas, son una grande bendición para nosotras, para las dos, pues especialmente para mí, porque yo llegué a esta iglesia hace más de 40 años y el Señor me permite todavía tener una parte. Quiero que ores por nosotros, por todos, que podamos ser sensibles a la voz de Dios, como tú acabas de decir. Señor, gracias te doy por esta iglesia. Gracias, Señor, porque es una iglesia que escucha tu voz. Y porque tú a través de los años les has escuchado y les has llamado a hacer muchas cosas, Señor. Y a tomar ese paso extra y esa visita, esa llamada, esa ofrenda. Todo, Señor, viene de ti. Y te pido, Señor, que a cada persona y como congregación les des oídos para oír la voz de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que tú estás trabajando, tú estás obrando, tú estás escuchando, Señor. Las oraciones no caen en oídos sordos, Señor. Todo tú lo escuchas y tú lo estás preparando desde antes. Y cuando tú nos llamas a tomar un paso de fe, a veces un paso que parece ilógico, parece algo que no hace sentido, para ti sí tiene sentido. Dales a esta congregación fe, Señor, para ver o para avanzar cuando no te ven y para hacer cosas locas en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú trabajas a través de cada uno, pero en todos en conjunto. Ayúdales, Señor.
ayúdales a escuchar y a obedecer. Gracias, Señor. Qué inspirador, ¿verdad? Muchas gracias. Quisiera ahora pedir que ustedes oren. Quiero pedir que Mirna venga acá adelante conmigo. Mirna, pues es mi, creo que en este año, en el 94, o sea, estamos 2025 años, en enero del 94 empezamos a compartir una casa y a trabajar juntas. Entonces estamos cumpliendo 25 años de ser compañeras de ministerio. Y Mirna ha estado sufriendo en estos últimos meses de muchos achaques, le decimos allá. Y en estos últimos, bueno, hoy estuvo con calambres muy terribles en las piernas y con un problema fuerte de pulmones. Entonces me dijo hace ratito que no podía hablar, entonces, pero ahora me está diciendo que sí puede hablar. Quiero compartir algo hablando de fe. Hace 25 años, Diana y yo no vivíamos juntas, ya estaba en México, pero no teníamos un sueldo. No es que lo tengamos muy grande ahora tampoco, ¿verdad? Pero antes no era como el de hoy. Y hablando de fe, muchachos, llega una mañana Diana y me pregunta, me dice, ¿tienes dinero? Le digo, sí. Dice, ¿ya cuánto? Le digo, unos 50. Ah, bueno. Como 2 horas más tarde viene y me dice, oye, Mirna, préstame los 50 para ir a comprar comida. Y le dije, no, yo no te dije que tenía 50 pesos, te dije que tenía 1.50. Entonces, las dos nos miramos así como, pues ya no hay plata, mija. Ahí fue donde decidimos que teníamos que vivir juntas para poder comer y pagar la renta. Entonces, ahí estaba una hermana en la oficina y no vi ni cuando se fue. Y al rato ya con un montón de bolsas de comida y dijo, mire muchacha, les traje comida por lo menos para 2 semanas. Y esas 2 semanas lleva 25 años que el Señor nunca falla. Yo quisiera, hace un par de semanas hablábamos de la importancia de la oración y imponiendo manos, ¿se acuerdan? Y yo quisiera armar un círculo alrededor de Mirna, orar por esta petición, por su cuerpo. Pero también quisiera saber si hay alguien más que tiene algo en su corazón que está pidiéndole al Señor, que quiere oración. Levanten la mano y vamos a hacer 2 o 3 círculos aquí,